noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias, compañeros. Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se va a jubilar con la conciencia tranquila luego de haber servido al pueblo mexicano durante su sexto y último informe de gobierno. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo. También defendió que en su sexenio ha logrado reducir la pobreza. En nuestro gobierno, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023, la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. También destacó que son 23 estados que ya tienen IMSS Bienestar y que el IMSS Bienestar es mejor que el sistema de salud de Dinamarca. Sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. México cuenta con 11,935 unidades médicas, 669 hospitales, 42,332 médicos y el resto del personal médico, dijo Andrés Manuel López Obrador. México, dijo, es el segundo país también con menos desempleo, entre otros datos que capturó ahí de su informe nuestro compañero Ernesto Gutiérrez. Javier. Bueno, ahí escuchamos como cualquier expresidente que ya está por salir de su mandato, que hacen un resumen y bueno, pues hablan solamente de lo que ellos consideran sus mayores logros. Pero hay una serie de críticas a este informe en el sentido de muchos temas que no abordó el presidente de la República, ni siquiera los tocó. ¿Qué es el tema de la economía? ¿Cómo va esta economía en estos momentos? ¿Cuál es el encarecimiento que tenemos? ¿Cuál es la tasa real de aumento en todos los alimentos desde diciembre que empezó este deslizamiento o estos aumentos continuos a todos los productos de consumo básico que tiene? Y otro tema, el tema de la seguridad. Algunos están hablando también del tema de las extorsiones, que se han intensificado y que ha sido todo un escándalo lo que está sucediendo en varias partes del territorio nacional, sobre todo en las zonas productoras de aguacate y de cítricos, entre otros productos, ¿no? Que a pesar de las denuncias constantes y el incremento a los precios de estos productos a raíz de que la delincuencia organizada está cobrando un impuesto, que esto le corresponde solamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, esta situación prevalece. Bueno, ya habla el presidente de este tema de la seguridad, en donde dice que se cumplió la palabra de que vamos a tener un servicio de salud mejor que Dinamarca. Bueno, pues habrá que preguntarle a los derechohabientes que están yendo a estas instituciones, por cierto, muy nueva aquí en el caso de Culiacán. Hay que recordar que hubo un hospital desde la época de Quirino Ordaz Coppel que se construyó, después se
medio utilizó en el tema del COVID, que prácticamente no atendió casi ningún caso, que era muy difícil porque no estaba equipado. Acaba de ser equipado, acaba de ser reinaugurado nuevamente, y bueno, quienes ha ido ahí, efectivamente hay médicos profesionistas que no están diario en las especialidades, que va a haber una rotación. Bueno, hay muchas quejas, sobre todo por el servicio que se presta y por el personal que están asignando, que le falta un poco de sensibilidad. Yo creo que ahí el secretario de Salud va a tener que intervenir y escuchar todas las quejas de cómo tratan a las personas que van a registrarse, y bueno, en lugar de orientarlos cuál es la metodología, cuál es lo que tienen que hacer para tener servicio de salud en el IMSS Bienestar, bueno, parece ser como que si te hicieran un favor. Bueno, este tema es bastante cuestionable, si efectivamente vamos a ver que te va a dar la respuesta para toda la necesidad que se tiene de aquellas personas que no tienen prestaciones sociales. Así es. Porque este IMSS no le va a dar servicio a las personas que tienen o Seguro Social o ISSSTE, salvo en casos de emergencia. Hace algunos días el secretario de Salud lo explicaba muy bien aquí. Bueno, solamente en una emergencia que tengas que prestar el servicio con costo a la institución donde estás asegurada. Bueno, el presidente de la República hoy, yo creo que si hacemos un análisis de lo que dice, de que ya se va a jubilar políticamente y que se va a retirar a su rancho, mucha gente tenemos muchas dudas. Es un hombre que vive apasionado por la política, es un animal político que de eso vive y le encanta, y veremos cuál va a ser la actitud sobre guardar sana distancia con la presidenta de la República, como muchos expresidentes tienen que hacer, y aquellos que no entendieron el mensaje, pues en los tiempos anteriores se iban de embajadores. Así es, Javier. Milton, ¿tu punto de vista? En aquellos viejos tiempos, ¿no? De aquel viejo sistema político, como se decía, una embajada no se agradece, pero se acepta. Así es. Sí, porque ibas castigado, pues, porque ahora son premios. Ahora es un premio. No podías decir que no. No podías decir que no. Bueno, parte de este discurso del presidente López Obrador, la cadencia, la forma, las palabras que dice, es un discurso de feligresía, es un discurso para su feligresía, no es un discurso para el Estado mexicano, no es un discurso de Estado para la población, es un discurso para la feligresía que lo cree. Es como, o sea, bajo esa cariz, bajo esa línea narrativa del presidente, podríamos decir que el hospital aquí que está, el Humaya, ¿no? ¿Cómo se llama el hospital que está, el que acaban de entregar? No, está ya para Imala. El de Imala, el hospital de Imala es como un Right Hospitalet, que es uno de los mejores hospitales públicos de Dinamarca. Pues, o sea, entonces es mejor el hospital de Imala, que está en Imala, que el Right Hospital, que tiene a los mejores especialistas de Dinamarca ahí, pues, y que es un hospital público, ¿no? En Dinamarca. En la Dinamarca de veras. En la Dinamarca de veras. Entonces, o falta decir, Dinamarca esquina con qué. O sea, porque pues tal vez tal vez el presidente se refiere a otro país o a otro sitio, calle, o a una calle, o no sabemos, pero creer ese tipo de cosas, y volvemos a un discurso de Hannah Arendt, cuando habla sobre cuando mientes recurrentemente, cuando el gobernante miente recurrentemente, cuando se miente sistemáticamente, ya la gente no percibe la diferencia entre verdad y mentira. Y cuando la gente ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, y que no le importa, entonces vienen los sucesos en los cuales puedes tomar las decisiones que te plazca. ¿Por qué? Porque al final del día la gente no entras a un tribunal de perdón o si la regaste como antes, no. Ahorita ya hay prácticamente una situación en la que el presidente se está despidiendo con un discurso político que su feligresía le cree. Entonces, lo que viene es la reforma judicial, que es igual que cuando López Portillo expropió los bancos. O sea, sí, es un daño al Estado. No, y no te vayas muy lejos. Han hablado de los hospitales generales, pero
Cualquier persona que ha entrado a una sala de urgencias del IMSS o del ISSSTE, pues seguramente opina lo contrario, o que empieza un viacrucis para poder acudir a un especialista. Francisco. Y los que perdieron a 1 millón de familiares con el COVID, que colocó a México en los primeros 5 lugares de pésima atención al COVID, ¿dónde anda ahora el doctor muerto? La gente está feliz, Pancho. Bueno, feliz. Okay. Pudiera ser, o a lo mejor la feligresía está feliz. Sí. Mira, o como dijera el burrero, miri, ¿no? Miri. Saludos a Joaquín Vega Acuña, ya está el rancho del Alacrán. El peor presidente que haya tenido México, el que esté guste, siempre algo bueno han de hacer, también hacen cosas malas. Pero en el caso del presidente López Obrador, él en sus mañaneras muy periódicamente recurre a la figura de que los conservadores, los neoliberales, utilizaban mucho repetir una mentira hasta hacer la verdad. Y mencionaba al jefe de prensa que tenía Hitler, vamos a decir así, el sociólogo Goebbels. Joseph Goebbels. Pues bien, al final de la jornada y al paso del tiempo, pues López Obrador se convirtió en un Goebbels tropical. ¿Por qué? Porque empezó a repetir y a repetir mentiras, y como dicen los especialistas, que hable solo, no hay problema. Cuando te empiezas a contestar, ahí sí preocúpate, ¿no? Y en este caso, yo no sé si el presidente se creyó todas sus mentiras, entre ellas la de Salud Dinamarca, o es una provocación, porque López Obrador, el presidente, es un gran provocador, y supo que al tirar... Todo el mundo iba a reaccionar. Exactamente, entonces todo el mundo nos tiramos para allá. Es más, hasta los que estaban cómodamente viendo La Casa de los Famosos dijeron, ¿qué? O sea, pero se volvieron a concentrar en eso. Novedades, en la granja. ¿Saben qué? Enfermémonos y vayamos a los servicios públicos de salud, porque dice nuestro presidente de la República que estamos mejor que en Dinamarca. A lo mejor nadie sabemos cómo están pero nos suena bonito, ¿no? Que en Dinamarca a lo mejor están guau. Y dicen que sí, aunque sea un país con muy pocos habitantes. Pero el presidente López Obrador, a partir de que le dijo a su gabinete que él exigía lealtad a ciegas, caray. Entonces, señor presidente, aunque usted vaya conduciendo el barco mal, no le podemos decir nada. Pues no, fíjense que no. Pobre del que le diera la contra al presidente. ¿Cuántos secretarios de Hacienda lleva? El primero, el señor Ursúa, que había trabajado con él, le dijo, presidente, así no. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos. El que entró en lugar de Ursúa después le dieron las gracias. Hubo otro que también tuvo mucha dignidad, que estaba en obras públicas, algo así, o en SCT, que cuando el presidente dijo, a partir de la fecha, la Marina se hace cargo de los puertos mercantes, dijo, no, ahí nos vemos. Con permisito, en fin. Todo miembro del gabinete sabía que en el momento de que le decían al presidente, oiga, no, porque no conviene por esto, otro, ya estaba fuera del gabinete o tenía que llevar la renuncia. Como un ambientalista que era muy cercano, Milton, a Víctor Toledo, ¿no? Sí, creo que era Víctor. Bueno, sí. Que fue el que inició una campaña contra eso que le echan, el fertilizante que le echan aquí a la agricultura para el glucomato, no sé cómo se llama esa cosa. Y cuando el presidente dijo, no, de momento no podemos, inmediatamente presentó la renuncia y se fueron todos calladitos. ¿Qué ha hecho bueno el presidente? El presidente, cuando arrancó, hizo unas cosas que impactaron mucho en la opinión pública, en los ciudadanos. Cuando empezó a cobrarle impuestos a los que nunca pagaban. Es decir, a grandes grupos económicos que siempre se les condonaba porque así lo establecía la ley. Machuchones. Se tuvo que reformar. La mafia del poder. Otro detalle que le agradó a la gente es que el presidente usaba líneas comerciales para viajar en avión. Pero eso se acabó. ¿No? Al principio, cuando ya le empezaron a gritar y a hacer reclamos en esas mismas aerolíneas, en esos mismos viajes, toda fue cosa que se subió a los aviones más nuevos que tiene la Defensa Nacional. Dijo, no, pues de aquí soy, ¿no? En fin, presidente, los programas sociales, independientemente de que es todo un capital para el aspecto electoral, eso también le sirvió bastante. Tan es así que vean ustedes
cómo Morena no únicamente arrasó en la elección presidencial, sino en las intermedias se quedó con la mayoría de las gubernaturas. ¿Por qué? Porque eso impactó mucho en los programas sociales, que ya no alcanza lo que te dan en el programa social para comprar medicamentos, llenar el súper, etcétera. En fin, pero en el Inter, lo más grave de todo es que el presidente López Obrador cierra su ciclo creyéndose todas las mentiras que construyó. Y como dice Cabrera, no nos dice cómo está realmente la economía, la inflación, la inseguridad. Es decir, puede que cierre él con el nivel más alto de violencia que se haya generado en las calles en un sexenio. Puede que supere los 200,000 homicidios de alto impacto, pero eso no se menciona. Dice él que se combatió la pobreza, que sacó de la extrema pobreza a 8 millones de mexicanos, que bueno, pero dice que se combatió la corrupción. Sí, pero ¿corrupción de quién? ¿De quiénes? Porque hubo muchas denuncias de corrupción de gente muy cercana a él en su gobierno, y pues ahí simple y sencillamente la respuesta fue: tenemos otros datos, y tan. Entonces, efectivamente ayer el presidente, cuando está siempre ante miles y miles de sus feligreses, como dice Milton, pues el presidente se explaya y mandó una provocación ahí, pues nada más ni nada menos que Estados Unidos y a Canadá. Y hoy en la mañana dijo, hasta eso, no me han contestado nada, dice, de que yo les pedí que me ofrecieran disculpas a los embajadores, pero y tampoco se han metido ya. Si yo fuera presidente de México, me preocuparía más ese silencio, sinceramente. Así es, en el Hospital Nuevo no hay sistema de oxígeno y aire acondicionado en quirófanos, dice Marco, y dice lo único bueno que ha hecho el presidente fue quitar la pensión a los expresidentes. Saludos a Elisa Núñez desde San Diego, California, dice Griselda Sánchez, también desde San Bernardino, California se reporta. Marco Chávez, gracias por informar. Josué Romero, lo peor que se puede pasar al país es caer en las garras de los populistas. Dice Dinamarca, esquina con Venezuela, Milton. Raúl primero dice, su feligresía es más que la tuya, porque tú no eres nada y no lo quieres porque él no te paga y le tienen envidia. Todos los ricos o la mayoría. Bueno, pues ahí tiene usted parte de los conceptos, ¿no?, de algunos segmentos. Juan Gustavo Cruz, saludos. Por acá, Francisco Treviño, la corrupción es desde hace años en el gobierno y todavía bien fuerte. Dice, el IMSS no está a la altura de atender como se merece a la población. Entre otros comentarios, Javier, vamos a conclusiones. Sí, yo creo que va a ser un análisis de claroscuros, como en toda administración. Hizo cosas buenas y muchos se le reconocen, incluso sus rivales políticos se lo han reconocido, el tema de haber mejorado las condiciones económicas de los trabajadores, de haber estado aumentando el tema de los salarios. Pero también hay duros cuestionamientos en el tema de la seguridad. El tema en su necesidad de haber evitado que se construyera el nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, que lo que costó para el país, o sea, para haber pagado incluso con problemas de tener que pagar en Estados Unidos y en el extranjero bonos que se habían colocado, que incluso también que había inversiones de algunas afores en esta gran obra, para después hacer otro tipo de obra de un aeropuerto que prácticamente todavía no funciona. Lo estamos viendo, casi no tienen vuelos, hay poca conectividad terrestre también. O sea, es un asunto que yo creo que la historia lo va a tener que cuestionar. Y bueno, las nuevas informaciones que han salido a relucir de presuntos actos de corrupción de funcionarios de su administración en la compra de grandes extensiones de terreno por donde cruza el Tren Maya, bueno, esto coloca también a su gobierno en un cuestionamiento muy fuerte de haber protegido a varios funcionarios, entre ellos a Manuel Bartlett, ¿no? A muchos que no han podido justificar el origen de su fortuna, de que tanto criticó y tanto quemó públicamente a los que les llamó mafia del poder, que también han formado parte de esa mafia en su administración. Él mismo ha dado a conocer cuántos se han beneficiado en obras públicas, ese grupo a los que tanto ha atacado. Y en cuanto a obligar a los grandes machuchones, como le dice, de pagar impuestos, hay uno que no ha logrado todavía. Claro que trae un agarrón ahí con él en redes sociales, ¿no? Desde el 2008 trae litigios
el dueño de Electra. Sí, 2008 a la fecha se dice que adeuda más de 65,000 millones de pesos y no han podido o no han querido cobrar. Así es. Las dos cosas, quizá, aunque también trae asuntos en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, allá también, desde hace mucho tiempo trae conflictos. Hay que recordar que el Banco Azteca tiene varios millones de dólares en su caja que no debía de tener, porque no los puede mover, porque el banco con el que él tiene relación en Estados Unidos, que los obliga a la ley, de que si tú tienes dólares aquí se los tienes que regresar al banco que es tu similar en Estados Unidos, y estos a su vez regresarte los pesos, que en Estados Unidos está bajo investigación desde hace mucho tiempo. Ese banco no se los puede entregar al Banco de México, porque el Banco de México tampoco puede tener este tipo de dólares. Entonces hay un conflicto ahí que pareciera ser que solamente es de dimes y diretes, porque no han podido contra el tío Richie. Así es. Milton, tu conclusión. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho bien el gobierno? ¿Qué es lo que le ha salido muy bien para sostener todo este movimiento y a su feligresía? Pues primero que nada, esa parte de obligar a los ricos, paga más, y parte de la lucha de clases, ¿no? O sea, tienes que pagar más. La reducción de la pobreza es un dato obviamente de Coneval, es un dato duro. Sí redujo desde 35 años no había habido una reducción a la pobreza. Obviamente la redujo el presidente, pero subió la pobreza con carencias sociales. O sea, ¿qué es esto? Con 3 o más carencias sociales. Gente que tiene rezago educativo o acceso a vivienda o acceso a la alimentación, o que tenía otro rezago, otra carencia más, esas sí subieron, ¿no? Sí subió. Pero en lo general, la pobreza moderada sí bajó. O sea, sí ahí sí se vio el trabajo del presidente López Obrador en cuanto a los programas sociales. Ahora, también, ¿qué es lo que hizo muy bien desde el plano operativo y de comunicación? Que la parte de los programas sociales la eleva a rango constitucional, y al pasar estos por la Constitución le da un derecho de solidez y unión para la gente, al decirle, esto es derecho y esto te pertenece, nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque la oposición no entendió que eso era lo que la gente quería, y básicamente la elección fue eso, el consumo. Sí. Vean cuando pagan en febrero, meses antes, ahí la popularidad del presidente y la preferencia electoral por Sheinbaum se dispara, y ya no paró. Entonces, la parte de López Portillo cuando expropia la banca, recordemos que la burocracia y la gente sale a festejarle al Zócalo. Sí. Salen y festejan que el presidente patriota es. ¿Y qué ha pasado? O sea, Salinas la privatiza, luego la compran ellos mismos, luego la venden a extranjeros, y ahorita, pues vean la banca es internacional, no es salvo Banorte, que es uno de los bancos nacionales de México, vinculado a una de las viejas familias del viejo sistema político, Jan González y señor también, González Barrera. También Estados Unidos los traen sujetos a la investigación. Y don Roberto González Barrera. Don Roberto González Barrera. Entonces, y luego, alias Don Maseco. Don Maseco, pues sí. O sea, y qué otra cosa también ha hecho el presidente es cómo la necropolítica, o sea, el ejército, las instituciones del ejército pasan a esta gestión de adueñarse de la administración pública. Francisco. Sí, al final de la jornada siempre he sostenido de que la mejor encuesta de cada quien está en cada uno de los hogares. Las viviendas. Es decir, en las viviendas, si usted a lo largo de estos 6 años mejoró su calidad de vida, pues usted debe estar muy contento con las políticas públicas de estos 6 años que ha encabezado el presidente López Obrador y su cuarta transformación. Si está igual, pues usted saque sus consideraciones, y pues si está peor, pues obviamente no va a estar de acuerdo. Es decir, esa es la mejor encuesta. Todo lo que usted escuche en redes, en los noticieristas, en cualquier medio, en los analistas, no cuenta. Revise su estatus en estos últimos 6 años. En casa, de hecho, antes de entrar al aire al programa de hoy, estábamos aquí preguntándonos con qué presidente de la República nos había ido mejor. Y yo al final les dije
A mí con el mejor presidente que me fue de México fue con Díaz Ordaz, pero como estaba chiquito no recuerdo. ¿Por qué? Resulta que Gustavo Díaz Ordaz, más allá de la mancha de sangre del 68 y de ser un tipo represor, pues resulta que la economía la dejó bien, sí. Bien, súper bien. El crecimiento, lo que le llaman el PIB, igual. Pero la desgracia del 68 le echó a perder todo eso, y todavía se recuerda al que fue su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, me parece, sí, como uno de los mejores. Ya después, pues vino Echeverría, y ese llegó, pero bien pirata también, digo, sin agramón, y arriájale, a ver, con un populismo desbocado, y dejó temblando México. Y luego llega López Portillo, y López Portillo dijo: prepárense para el cuerno de la abundancia. Sí. Y ahí nos volamos todos. Va a ver. Está bien preparado. Vamos, ahí andamos bien preparados. Pues resulta que terminó devaluando no solo al peso, devaluó hasta el perro, porque dijo que iba a defender al peso como un perro, y el pobre Chucho quedó todo devaluado. Hoy en la mañana me acordé de esa parte y estoy muy preocupado, y seguramente no voy a desayunar. Tan mortificado. Porque el presidente recordó que en su discurso de ayer dijo: basta ya de complejos, o sea, como mexicanos. México, dijo, es hoy por hoy una potencia. No. ¿Ya somos primer mundo? Entonces. No, que somos una potencia. Y no nos damos cuenta, también a lo mejor, como dice Milton, no valoramos. Valora. ¿Verdad, Milton? Valora, Pancho. Voy a valorar. Pues. 30 segundos, gracias, Javier. Las palabras las escuchamos también, no en el mismo tono. Defender el... Pues Carlos Salinas de Gortari, cuando nos anunció lo del Tratado de Libre Comercio, cuando empezó la promoción, irnos a llevarnos al primer mundo. Y seguimos esperando todas esas promesas que nos han hecho los Pregúntale a los maiceros. Bueno, del TLC para acá. Que con Peña Nieto íbamos a tener mejor energía más barata, gasolina más barata. Cada presidente nos ha ido ofreciendo y no se ha cumplido todas las necesidades. Es cierto, cada persona en su hogar nos puede decir qué época de él ha sido la mejor. Para algunos puede ser lo peor. Todo depende de la actividad económica. Y ahorita recordando que en algunas gentes que me comentaban, platicando con el tema de la pandemia, pues entre grupos solamente uno me comentó: a mí me fue muy bien en la pandemia económicamente, sin ser médico, sin ser alguien del sector salud. Era gente que daba asesoría de cómo tratar en los hospitales al personal y todo. Entonces sí tenían que estar dando cursos necesariamente. A otros sus actividades se les vieron abajo, a otros perdieron todo el patrimonio. Y algunos perdieron toda su familia. ¿Y de qué manera? Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. En 30 días vamos a ver ya lo que es... se va a romper una regla que estaba desde Cárdenas, que el presidente que llegaba y se iba, terminaba su mandato, ya no mandaba. Vamos a ver que esa regla se va a romper. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco. Yo no creo que se rompa. No creo que se rompa, pero bueno, lo que sí es que la próxima presidenta, el primer acuerdo que tuvo con el presidente López Obrador: oiga, necesito que se quede un tiempo como secretario de Hacienda el que está ahorita, ante el temor, esto es una interpretación propia, de que fuera a ocurrir otro horror de diciembre. Imagínate. Es el error de septiembre. O sea, déjemelo aquí a Rogerio, ¿qué? Ramírez de la O. No me lo mueva. Porque si la economía la vamos a tener colgada de alfileres, pues que él sepa qué alfileres no quitar, porque, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Pero falta muy poco para lo que dice Milton. Yo dudo, porque vean ustedes, el presidente, para no perder las luces sobre él, tomó de la mano a la presidenta y le dijo: acompáñame a recorrer el país en estos últimos días. Y deja tú, Luis Alberto Díaz, el pago de el 65 y más debería ser hasta octubre, pero van a adelantar 2 pagos ahora, pues para que le cuente a él. Ahorita me arranco yo. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado en que vibra el show del Mariconcho. Que la pase usted
de lo mejor.